Muchas mujeres evitan reírse duro, estornudar, saltar, correr, hacer ejercicio por miedo a accidentarse, por miedo a perder orina. Y muchas otras consideran que soltar unas pocas gotitas de orina es normal. En este podcast te vamos a enseñar por qué eso no es normal. Bienvenidos a Diagnóstico con Propósito, un espacio creado por la IPS Hernán Ocasiones para cuidar de ti y de los que más quieres. Hay silencios que las mujeres guardamos durante muchos años por vergüenza o porque creemos que es normal y evitamos reír, estornudar, saltar, correr por el tema de la pérdida de la orina. Realmente es un tema que no debe ignorarse y que debemos ahondar en él. Hay que darle la debida importancia. Hoy, en este segundo episodio, hablaremos sobre ello con nuestra especialista, la doctora Kelly Corredor. Doctora, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Abril, hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, Doc, y muy interesada en este tema porque la verdad es más común de lo que uno cree. Muchas personas y se dice por allí, bueno, es normal después del embarazo o es normal después de con la avanzada edad, ¿cierto? Pero realmente, Doc, ¿qué tan normal es? Es verdad que es frecuente que muchas mujeres empiecen a notarlo después de tener hijos, pero no significa que sea normal porque tuve un hijo o porque estuve embarazada. Es muy común, de hecho mucho más frecuente de lo que entre nosotras mismas pensamos, porque cuando alguna se anima a hablar, ya todas las demás empiezan a familiarizarse y a sentirse identificadas y empezarlo a contar. Es un motivo muy frecuente en la consulta ecográfica. Lamentablemente muchas pacientes vienen mal dirigidas porque volvemos a lo mismo de lo que hablábamos en el episodio anterior con la endometriosis. Suelen venir con indicaciones o órdenes para ecografía de vías urinarias y no es el estudio. Se queda demasiado corto frente a todo lo que uno como médico especialista sabe que tiene que explorar frente a una condición de pérdida de orina. Y mira que realmente, o sea, por el nombre del estudio uno diría es el idóneo, ecografía de vías urinarias para evaluar esa retención. Pero entonces si no es esta ecografía, ¿qué otros estudios funcionan para este tema, Doc, para evaluar? Para evaluar lo que llamamos médicamente incontinencia urinaria, el estudio de imagen indicado es la ecografía morfofuncional del piso pélvico. Es un estudio dinámico que evalúa en tiempo real no solamente la estructura anatómica, sino también funcional de todo el sistema que interviene en la parte de la continencia y el movimiento de la vejiga, para que durante las situaciones de esfuerzo, durante ese procedimiento, nosotros le pedimos a la paciente, por ejemplo, que contraiga. Evaluamos también durante el reposo y durante el esfuerzo, y así imitamos lo que suele suceder en la vida cotidiana, como cuando te ríes, o brincas, o saltas, o sueltas una carcajada, situaciones en las que habitualmente las pacientes refieren que tienen pérdidas de orina, y lo más lamentable es que optan por dejar de hacerlo. Inclusive durante las relaciones sexuales también acusan pérdida de orina. Increíble, Doc. Y este tema de piso pélvico uno lo escucha mucho, pero ¿qué es realmente el piso pélvico y cuál es su función? El piso pélvico es un complejo, es una región anatómica femenina compleja. Por eso, de hecho, no hay muchos especialistas entrenados en su estudio y en ese abordaje, porque involucra una serie de músculos y estructuras de soporte, de funcionalidad, en todo lo relacionado con el aparato femenino de la mujer. Increíble, Doc. También he oído por allí que la solución en muchas mujeres suele ser la toallita diaria, la toallita protectora. Cuéntame un poquito de eso. ¿Esta práctica está bien o está mal? O de pronto, ¿qué historia se te viene a la cabeza cuando hablamos de este tema? Porque es muy gracioso y es real lo que tú dices. Entre las mujeres nos escondemos, callamos estos síntomas, pero no es más que una hable para empezar a contar lo que ha vivido. Sí. Y a veces no es en mujeres de avanzada
avanzada edad o embarazo, puede pasar en una persona también completamente joven. Entonces hablemos un poquito sobre este tema, Doc. Bueno, se me vienen muchas historias a la cabeza. Lamentablemente hay que escucharlas. Bueno, y qué bien que también se animen a hablarlas. Sí, lo que tú decías de la toalla higiénica es real y es una solución triste, realmente no es la solución, es como un pañito de agua tibia a un problema que si se diagnostica a tiempo o inclusive en el momento en el que la paciente tome la decisión, lo importante es diagnosticarlo, tiene solución y después si quieres podemos hablar de las soluciones, pero el principio de todo es el diagnóstico. Muchas pacientes optan por la toalla, porque hay pérdidas variables de orina, está la que pierde poquito o mucha cantidad, incluso algunas tienen que usar pañal. O simplemente, y además de eso, dejar de hacer esas actividades cotidianas que te generan calidad de vida, como lo que decíamos ahorita, reírte, o optan por no tener pareja, porque afecta mucho su seguridad, entonces se vuelven inseguras por esas pérdidas de orina, o por el olor constante a orina, que es desagradable. Hoy es bastante. Entonces he tenido historias como pacientes que me dicen que están en el ascensor y no alcanzan a llegar a su casa porque pierden orina, o la que está en el concierto y si brinca ya se le dañó el concierto porque empieza a sentir la pérdida de orina, o simplemente reírse. Es increíble, o sea que hasta el acto de reír tengamos que cohibirlo muchas veces, exacto, por ese miedo a la pérdida de orina. Y Doc, ahorita hablaste sobre este estudio de ecografía morfofuncional de piso pélvico, pero existe también la uretral. ¿En qué se diferencian estos dos estudios? ¿Sirven para lo mismo o en qué casos se envían, se remiten? Sí. La ecografía morfofuncional de piso pélvico evalúa a la mujer en los 3 compartimientos, el anterior, que incluye la vejiga principalmente, el medio, el útero y la vagina, y el posterior, el recto y el canal anal. En el anterior, además de la vejiga, también está la uretra. Cuando hacemos el de la uretra, va dirigido fundamentalmente a detectar causas, porque la uretra tiene un componente muy importante en la continencia de orina, en sus estructuras de soporte, y el esfínter, cuando está alterado, puede condicionar pérdida de orina. Entonces, cuando el médico sospecha que el problema es de la uretra, hacemos ecografía uretral. O de piso pélvico, que ya es más global, cuando queremos ver dónde está el problema en esos 3 compartimientos. En el caso de la incontinencia de orina, suele ser en el compartimiento anterior. Una de esas causas, ahí también analizamos la uretra y además detectamos causas de prolapsos, que también es una causa muy frecuente de pérdida de orina cuando hay descenso de la vejiga. Doc, ¿y a qué señales deberíamos nosotras como considerar? O sea, ir al médico, consultar, preguntar, venga que yo necesito este estudio, esta ecografía. O sea, ¿cuál es esa señal de alerta que me debería a mí decir, vaya al médico? Inclusive a veces dentro del mismo gremio médico hay desconocimiento de qué estudio mandar frente a esos síntomas, pero es básicamente lo que hemos dicho, o sea, no es normal perder orina, no es normal, porque la uretra tiene sistemas de soporte, el esfínter, si está continente, tiene que evitar que haya pérdida de orina cuando aumenta la presión intraabdominal. Lo que hace que aumente la presión intraabdominal es todas esas situaciones que dijimos anteriormente, el reírte, el hacer ejercicio, esas cosas que son cotidianas. La uretra tiene que tener el poder y la funcionalidad, si está competente, de evitar que durante esas maniobras haya pérdida de orina. Entonces simplemente eso, si durante esas actividades cotidianas hay pérdida de orina, no es normal, no normalizarlo, no resolverlo con la toalla ni con el pañal, o mucho menos dejar de hacer estas actividades que nos dan calidad de vida y consultar. Excelente, doctora, ¿no? Y súper importante darle a conocer a toda la comunidad médica y a la comunidad en general de pacientes, usuarios, que en Hernán Ocasiones estos 2 estudios se van a estar realizando en nuestra nueva sede Unicentro. Entonces, bienvenidos para que la conozcan y allí aparten su cita con la doctora Kelly Corredor. Realmente, Doc, también te quería hacer una pregunta acerca de este tema, y es saber cómo le cambia la vida
¿cierto? A las mujeres posterior a recibir un tratamiento, ¿cierto? Y de qué se tratan esos, una vez que a mí me diagnostican, qué tratamientos prosiguen, ¿cierto? ¿Qué es lo que va más allá después de recibir la atención por radiología? El tratamiento, Abril, varía de acuerdo a cada paciente, no es el mismo para todas. Depende de la severidad, de los grados y de las afecciones que uno encuentre durante el estudio, pero usualmente los 3 grandes manejos que se hacen, como explicábamos al principio, el piso pélvico fundamentalmente está constituido por estructuras de soporte y musculares. Muchas veces algunas pacientes simplemente requieren fortalecer esa musculatura pélvica, entonces van a fisioterapia. Otras veces es manejo médico o simplemente terapias conductuales, y ya en últimos casos algunas van a requerir cirugía, colocación de estructuras de soporte para que ayuden a la uretra, y ya ahí se hace un manejo integral con el médico tratante. Pero lo importante y fundamental es partir de un diagnóstico, de saber qué tienen. Creo que cuando saben qué tienen, entienden lo que les pasa, sienten alivio y esperanza de que hay un tratamiento y de que hay una solución, más que lo que uno misma puede llegar a inventarse o hacer o a resignarse. Doc, y ante estos silencios frente a los síntomas, ¿cierto? Porque ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho, la vergüenza nos evita hablar, nos evita consultar, decimos esto es normal. ¿Qué complicación puede haber en una persona que oculte esto o que decida dejarlo sin tratamiento, ¿cierto? Sin hacer algo por su salud. ¿Cuál es la complicación mayor? Siempre es mejor hacer diagnósticos tempranos, porque puede llegar un momento inclusive en que hay pacientes que llegan a tener prolapsos muy importantes de la vejiga, del útero, del recto. Entonces, todo lo que se pueda llegar a hacer a tiempo va a requerir una intervención más sencilla que si dejamos que las cosas progresen en el tiempo. Cuando ya hay salida del útero a través de la vagina o del recto o la vejiga y ya pasa de una incontinencia nada más y pérdidas variables de orina a prolapsos. Además de esa parte física, es también todo el impacto emocional que eso conlleva, esa debilidad en la seguridad, en la confianza, en el relacionarse íntimamente con la pareja, que muchas veces ni siquiera a la misma pareja se lo comentan, o simplemente evitan tener pareja. También conocí una paciente que me decía que su opción fue, una paciente joven de 33 años, fue no tener más pareja. No, esa no sería la solución. Entonces, básicamente el diagnóstico temprano lo que hace es que evitemos llegar a intervenciones más complejas cuando ya las cosas están más avanzadas, y también recuperar la seguridad y la tranquilidad emocional. Doctora, muchísimas gracias. Es que realmente todo esto nos educa a nosotros también para saber qué hacer ante situaciones que se puedan presentar. Doctora, ¿algún mensaje especial para todas las chicas, si hay alguna que en este momento nos esté escuchando y que tenga estos síntomas? ¿Qué les dirías a ellas? Porque también no esperar una cita con la EPS, si de pronto se lo quiere hacer particular, esto es posible, o si en definitiva primero buscar una cita con ginecología. ¿Cómo pueden hacer estas chicas que están viviendo este malestar hoy? Bueno, afortunadamente las mujeres hoy en día también tenemos conciencia de las patologías, o sea, no simplemente están en las manos del médico. El saber, el educarse, el enterarse de que existen patologías relacionadas que pueden explicar sus síntomas les da cierta propiedad a la hora de llegar donde el médico y decirle, tengo esto, podría ser esto. Pero siempre lo ideal es conversarlo con el médico, bien sea el de familia, el médico general o idealmente el ginecólogo. Pero si las situaciones no lo dan, porque cada paciente tiene una historia, unas condiciones sociales o de acceso a la salud,
pueden optar también por hacérselos en forma particular y después, bueno, lo ideal siempre es, como les dije, partir del ginecólogo y de ahí empezar a buscar el diagnóstico o llegarle al ginecólogo con la ecografía y ya también pueden tener un paso adelante. Excelente, doctora. Y acá me gustaría también informarle a la comunidad porque muchas veces creemos que estos estudios son de alto costo, que son imposibles de pagar y a veces por esta misma creencia decimos ni lo averiguo, ni lo cotizo y realmente son estudios asequibles. Entonces la invitación es a que nos escriban en la IPS Hernán Ocasiones que tenemos estos nuevos estudios en nuestro portafolio de servicios y a que consulten. La idea es siempre un diagnóstico temprano puede curar y puede salvar vidas. Doctora, nuevamente muchas gracias por tu acompañamiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación.